Mar es naturópata especializada en microbiota, en medicina ambiental y bioresonancia, con más de 30 años de experiencia. Es coautora y autora de libros sobre cuántica y microbiota, muy recomendables, directora de formaciones en microbiota y medicina de precisión. Es también miembro fundador de ASIMI, además de vicepresidenta, y una mujer que comparte todo lo que sabe de una manera excepcional, así que le dejo el tiempo a ella, que es maravillosa y nos enseñará muchas cosas. Bueno, pues nada, un placer estar aquí. Ya hemos recorrido unos cuantos años juntos aquí con los compañeros de ASIMI. Y bueno, pues sí, después dejaré la vicepresidencia, pero estaré igualmente presente. O sea que, bueno, sin más, ¿no? Vale, pues nada, hablando de microbiota, que nos cabe en cualquier escenario, ¿no? Lo que voy a plantear es más esos escenarios previos, esa microbiota que nos puede servir en la prevención del cáncer, no tanto en los tratamientos, ¿no? Y aquí, escuchando al compañero, que me ha encantado la presentación y que ojalá consigas ya esa investigación, pues a uno se le pasan muchas cosas por la cabeza y ahora es como que no estoy a esta, sino dándole vueltas a cosas que uno escucha y que abren ahí posibilidades, ¿no? Y entre ellas sí que quisiera decir que creo que ya es momento de integrar la física, de pensar en términos de energía. Entonces comprenderíamos la multiplicidad de efectos que puede provocar la misma molécula y por qué ocurren unos y no otros. Y es la inteligencia del sistema la que marca lo que se requiere en cada momento de una molécula que es capaz de hacer muchas cosas simultáneamente o como proceda, ¿no? Así que es tiempo de pensar en términos de energía. Bueno, con tanto pelo se me escurre esto. Voy a ver si lo consigo. Ya está. Bueno. Vale, entonces un recordatorio de que lo que ya planteaba Hipócrates, el padre de la medicina, de no sabemos dónde se quedó, pero el padre de la medicina, ¿no? Que la salud comienza en el intestino y todas las enfermedades comienzan en el intestino, o al menos miremos el intestino en todas las enfermedades, porque seguro que algo tiene que ver. Por otro lado, hay algo que también quería comentar al hilo de lo que ha comentado el compañero, ¿no? El paradigma de pensamiento hace pensar en los procesos lineales desde un punto de vista químico. Entonces, realmente nos estamos dejando muchas cosas fuera de la ecuación cuando, por lo menos, empezar a contemplar el efecto de señalización. Todo no es unir dos moléculas de esto con aquello. Hay millones de procesos en el cuerpo que se dan tocando un botón y todas las cascadas se dan. Y el cuerpo, la inteligencia del sistema y la inteligencia de la vida es muy superior a lo que nuestras breves mentes son capaces de pensar. Ni un cachitito, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Es el ordenador? Ah, mira, está desenchufado. Ha sido él, lo ha hecho aposta. Bueno, pues voy para allá, que es mucha materia, a ver si no me extiendo y consigo transmitir lo que busco en este espacio de tiempo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que en los últimos tiempos todos estamos escuchando hablar de microbiota. Hace pues como 20 y algún años éramos estafadores, ahora ya, bueno, se empieza a aceptar ligeramente, solo ligeramente. Pero bueno, cada vez estamos viendo el papel, la importancia de la microbiota en todos los campos de la salud y en la enfermedad, por supuesto. Los microorganismos producen un montón de sustancias, de bioproductos que son necesarios para proteger la homeostasis intestinal del huésped y la homeostasis sistémica. Esto no solo queda restringido al intestino, ni mucho menos. Por otro lado, varias poblaciones de la microbiota pueden sobrecrecer, producir toxinas y desencadenar diferentes procesos, y entre ellos la tumorigénesis. Y bueno, pues ese sería un poco el escenario de, en estado de salud, la capacidad que tenemos de impedir la colonización por patógenos, la capacidad de producir determinados metabolitos que nos protegen de multitud de enfermedades y entre ellas de los procesos oncogénicos. Y bueno, pues todos esos, esa balanza y el escenario es radicalmente diferente. Una microbiota en estado de salud nos provee de un montón de beneficios y una microbiota en estado de desequilibrio nos puede meter en problemas y en problemas serios. La microbiota es el nombre que le damos a esos microorganismos que viven en un hábitat concreto. La que más conocemos es la microbiota intestinal, pero ya sabemos que la microbiota es mucho más que eso, ¿no?
La segunda en importancia, en la que vamos encontrando también publicaciones súper interesantes, es la microbiota oral. Es una microbiota importantísima y bueno, pues va avanzando ahí la investigación sobre, incluso hay pues, cáncer colorectal asociado al Fusobacterium nucleatum, si no me equivoco, que es parte de la microbiota oral y está perfectamente definido, ¿no? Desempeña funciones vitales como proveernos de nutrientes esenciales, es capaz de sintetizar vitamina C. Eso es bastante novedoso. Hace unos años hablábamos de que sintetizaba vitamina K y alguna otra cosa, pero a día de hoy ya sabemos que todas las vitaminas de grupo B, en fin, que cada vez se va descubriendo y la capacidad de síntesis de vitaminas, aminoácidos, pues yo creo que vamos llegando a decir que es capaz de producirlo todo, ¿no? Y respecto al cáncer hay un tema importantísimo y los estados disbióticos que nos estamos encontrando a día de hoy son horribles. Y yo puedo decir que desde que yo veo analíticas, estudios de microbiota a día de hoy, es un espanto lo que va aconteciendo y nos vamos encontrando estados tremendamente disbióticos y esto es solo en 20 y tantos años. Quiero decir que es muy rápido, ¿no? Y uno de los escenarios habituales son los sobrecrecimientos que conllevan producción de metabolitos alcalinizantes, es decir, el intestino tiene que tener un pH ácido y el pH en el cuerpo es una balanza. Si nosotros alcalinizamos el pH intestinal, acidificamos el pH sistémico, con lo cual estamos generando terreno procarcinogénico. Y podemos estar haciendo dieta alcalina, dando todo lo que queráis para compensar eso, pero la solución de base, como tengamos una producción de metabolitos alcalinizantes en el intestino, pues nos lo vamos a arreglar, porque no es posible tener alcalino-alcalino. Hay que arreglar intestino y después ver si con eso se resuelve o hay que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, importantísimo dentro del marco de la microbiota el pH. Aparte que sin un pH ácido no se asimilan los minerales y sin un buen nivel mineral no funciona nada. Es así de simple. No hay nada que funcione en el cuerpo si no tenemos los minerales de base. Para mí son de terreno, o sea, fundamentales, ¿no? Bueno, entonces, bueno, todas las funciones metabólicas de este órgano, que funcionalmente le llamamos órgano, se van a cumplir si tenemos una microbiota en estado de equilibrio. Hablamos de estados, no son microbiotas diferentes, es una forma de estar de un ecosistema o otra forma de estar de otro ecosistema. Y si pensamos en todas las teorías y en todo lo que están hablando de la base metabólica en estos procesos, tenemos que pensar que la microbiota es, funcionalmente hablando, un órgano con una intensa actividad metabólica. Así que es una variable que hay que incorporar sí o sí al modelo nuevo de pensamiento, ¿no? Y bueno, pues estos desequilibrios de la microbiota se relacionan con todo tipo de enfermedades, que ahora lo vamos a ver por los ejes. Tenemos en nuestra microbiota microorganismos de los 3 grandes dominios, de arquea, bacteria y eucaria. Se calcula que habitan unos 10 a la 14 bacterias, 10 a la 13 hongos, un número indeterminado de arqueas y protozoos y un número de bacteriófagos que puede exceder al de sus hospedadores. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que ahí tenemos una jungla que si la intervención que hagamos no la hacemos con el concepto de ecosistema, lo más que podemos hacer es otro desequilibrio. Es decir, que el enfoque de ir a por un microbio aislado es bastante reducido, o sea, y realmente puede generar un desequilibrio peor, porque no estamos trabajando para nada el ecosistema. Y ya hay estudios que hablan de que la sociedad occidentalizada, siempre hablamos de pérdida de diversidad, porque es bueno que allí haya mucha variedad para que se cumplan todas las funciones metabólicas, pero ya hay estudios que apuntan a algo que es aplastantemente lógico, y es que en nuestra sociedad industrializada están faltando depredadores, y si faltan depredadores nos cargamos todo el ecosistema. Así que todo no es meter bacterias buenas, es que la vida a día de hoy está acabando o esterilizando el medio de muchos microorganismos importantísimos o incluso de parásitos que tienen capacidad inmunomoduladora. Esto no va de desparasitar a saco o de quitar cándida a saco, la cosa es ver el ecosistema completo, ¿no? Entonces, bueno, sin más, es la gran diversidad que tenemos, que somos solo biontes. Tenemos que comprender de una vez que no soy yo, ser humano superior, y unos microorganismos ahí, sino que somos una unidad con todos esos microorganismos que coexisten con nosotros desde tiempos inmemoriales y con los que coevolucionamos. Si no hay una relación de amistad con la microbiota, no vamos a durar mucho. Bueno,
esto es un poco datos que tampoco sin más. Simplemente de aquí me parecía importante destacar que la carga genética del microbioma es 100 veces mayor que la carga genética de nuestras células eucariotas. En ese complejo de superioridad que tiene el ser humano, antes de secuenciar el genoma, se pensaba que iba a tener muchísimos genomas porque tenemos muchas habilidades y resultó que era bastante poca cosa, ¿no? Y bueno, pues esto es de una revista de temas que va sobre un tema concreto ahora no lo recuerdo, creo que lo vamos a ver después, pero donde, bueno, pues la imagen muestra los genes que tenemos en nuestra microbiota intestinal y lo chiquitito son los genes del ser humano. Y esos genes codifican para producir multitud de sustancias que nos pueden llevar hacia la salud o podemos perder esas facultades y encontrarnos en un terreno pues poco interesante, ¿no? Y estos son como los ejes principales desde donde podemos entender la importancia de la microbiota intestinal y la relación a través de estos ejes con multitud de enfermedades. Y ahí el eje intestino-cerebro es el más conocido. Yo especialmente he buscado y trabajo mucho con el tema del autismo y por aquí hay mucho que tocar. El eje intestino-corazón, el eje intestino-piel, donde ya vemos cáncer de piel, el eje con el metabolismo fundamental, y aquí también estamos hablando evidentemente de cáncer, o el eje intestino-pulmón y cáncer de pulmón. Entonces hay una comunicación bidireccional desde el intestino a todas esas partes y el desequilibrio en esa comunicación pues nos puede llevar hacia diversas enfermedades. Entonces, evidentemente, la formación del cáncer tiene una acumulación de mutaciones, pero la exposición ambiental es evidentemente lo que está haciendo que estemos llevando a este grandísimo aumento de casos de cáncer. Personalmente creo, y lo que voy viendo con los años, es que tanto lo malo, es decir, la exposición a tóxicos, como lo bueno, las cualidades de un omega 3, de una vitamina C, en realidad está mediado por el impacto que estos tienen en el microbioma. Y estamos teniendo unas alteraciones de microbiota tremendas por la exposición ambiental, por la suma de todos los factores. Por ejemplo, en el omega 3, ¿no? De omega 3 se conocen muchísimas bondades, pero es que a medida que se ha ido estudiando el impacto de omega 3 en el microbioma, vas viendo el por qué ese omega 3 tiene todas esas bondades. Así que creo que mucho está mediado por la influencia de esas cosas en la microbiota, ¿no? Bueno, esto es un poco la vigilancia inmunitaria. Óscar, ¿no? Sí, lo ha nombrado, para mí es muy importante porque yo creo que se ha asociado el sistema inmune a vigilar que no nos invadan, pero sí el mayor peligro está en que se pierda el fenómeno de autovigilancia, y esto tiene mucho que ver con el estado del microbioma, ¿no? Esto simplemente pues son imágenes de diferentes estudios. Cuando uno busca, información hay y publicaciones hay. Otra cosa es que se lleve esto a la práctica. Pero las publicaciones están, hay muchísimo sobre este tema. Bueno, y ahí la relación, ¿no? Una de las cosas interesantes que puede hacer la vitamina C es recuperar la correcta comunicación sistema nervioso microbiota, o sea, inmunitario microbioma, ¿no? Eso es fundamental. Y bueno, pues esto es un poco esas redes que siempre son circulares o bidireccionales, cuanto menos, de que una microbiota sana señaliza y provoca una serie de efectos, y una microbiota enferma pues justo nos lleva hacia respuestas, por ejemplo, proinflamatorias del sistema inmune o respuestas insuficientes. Y aquí un poco el resumen de los metabolitos de la microbiota. La microbiota, tenemos muchísimos microorganismos que producen muchísimas sustancias y muchas de sus bondades o maldades de esos microorganismos son las sustancias que producen, algunas para bien, como puede ser el butirato, o otras para mal, como puede ser el amoníaco o las aminas biógenas que alcalinizan ese medio intestinal. Entonces, todo esto está muy bien estudiado. Yo creo que el camino y por donde se pueden llevar estudios interesantísimos es midiendo metabolitos. Ahí ves rápidamente el impacto de lo que sea en el microbioma, ¿no? Y falta, creo yo, estas cosas interesantísimas, el ozono, la vitamina C, los estudios y luego los estudios de eso en el microbioma. Y con seguridad me ha puesto el cuello a que hay cambios brutales en el microbioma que justifican muchas de las bondades de la sustancia que estemos utilizando, ¿no? Y bueno, pues evidentemente esto es una ventana de oportunidad
porque si encuentro todas estas bondades y maldades en el intestino, pues será que si hago una buena intervención dirigida al microbioma puedo cambiar este escenario. Porque además se da simultáneamente que cuando tenemos una pérdida de producción de metabolitos, por ejemplo, antiinflamatorios, simultáneamente tenemos un aumento de producción de otros metabolitos que provocan un montón de cosas, con lo cual, desde el punto de vista del ecosistema y haciendo una buena intervención que equilibre todo, a la vez voy a bajar lo malo y va a subir lo bueno. ¿Sí? Si no voy excesivamente a la parte y solo me dedico a un microorganismo que el pobre creció porque aquello estaba lleno de una basura que a él le sirve de alimento. Es el terreno el que manda. Es el terreno, de hecho, cuando estudiamos la microbiota del intestino es completamente diferente a la de la piel, es completamente diferente a la de la boca, es completamente diferente a la del pulmón. ¿Por qué? Porque el terreno es diferente, la disponibilidad de nutrientes, el oxígeno, lo otro, el movimiento, son las condiciones las que determinan el medio. Y esto, bueno, en las condiciones actuales están llevando a esto a tremendos desequilibrios, pero si modificamos el terreno y podemos cambiar ese escenario. O sea que para mí es una oportunidad enorme dirigirse al microbioma, porque tiene una plasticidad que lo podemos modificar, da igual la edad, lo que te haya pasado, se puede modificar, con más o menos trabajo, con más o menos pasos, pero el microbioma intestinal se puede modificar y no tengo ese mismo acceso a modificar células cardíacas o a modificar el hígado, que también es modificable, pero la intervención desde el microbioma tiene unas posibilidades infinitas. Y si tenemos en cuenta que no solo es reponer lactobacillus o bifidobacterias o enterococcus, sino que desde el intestino puedo dar señales de todo tipo, las posibilidades son infinitas. Son infinitas y tenemos que pensar en información, tenemos que pensar en esa señalización que va mucho más allá que en reponer algo o en juntar dos moléculas para que sean eliminadas. Bueno, esa es la diferencia, una microbiota en estado de salud, un epitelio intestinal en perfecto estado, con unas bacterias que producen lo que deben, con unos enterocitos que están unidos. Las barreras son importantísimas, evidentemente. Cuando tenemos, eso es el escenario en cáncer colorectal, donde tenemos una producción de, por ejemplo, la beta-glucuronidasa, la beta-glucosidasa, o sea, sustancias poco interesantes y donde esa disbiosis nos va a llevar a un aumento de permeabilidad intestinal. Y eso es un coladero de tóxicos a circulación sistémica. Y no es un síndrome aislado, es algo con lo que estamos conviviendo y lo vemos constantemente en los estudios de microbiota, ¿no? Es peligroso vivir con un aumento de permeabilidad intestinal, porque por algo tenemos unas barreras y la barrera intestinal es tremendamente compleja, tiene muchas capas, tiene muchas proteínas de unión entre los enterocitos para preservar esto, ¿no? El intestino es la mayor superficie de exposición ambiental que tenemos. Entonces, si a alguien puede estar afectando la exposición ambiental, es al intestino. Y, por otro lado, es nuestro mayor protector, porque tengo un campo de fútbol, si estiro la mucosa intestinal, de protección frente a tóxicos ambientales, ¿no? Y hay bueno, sobre los tóxicos y el cáncer creo que no tengo la palabra para definir que alguien afirme que eso no está demostrado como factores, eso es que es la ridiculez más mayúscula, porque eso está tremendamente documentado. Mismamente el glifosato. El glifosato, aparte de estar siendo factor causal del aumento de autismo, uno de ellos, porque tenemos muchos, unos cuantos, es factor, o sea, está definido perfectamente cuál es su mecanismo por el que puede producirse cáncer. Pero bueno, pues tienen una reunión y aunque esto esté demostrado, en lugar de retirarlo, pues lo mantenemos otros 5 o 10 años, ¿no? Para hacer más clientes a otras partes. Entonces, yo lo que no tolero es que alguien diga hoy en día que esto no se sabe o que no está estudiado. Por favor, lo que no has hecho es leer en los últimos 30 años. Así de simple. Hay publicaciones para aburrir. Como cuando todavía alguien te habla de microbiota y te dice, bueno, pero eso todavía... Hombre, métete en PubMed y vas a encontrar que hay 17.000 no sé cuántas páginas de artículos sobre microbioma, ya publicados, en fin. Yo creo que podemos tener opiniones diferentes, pero sinceramente el que nos haya enterado es su problema, pero esto ya, por Dios, ¿no? O sea,
con los que yo empecé en Alemania a estudiar microbiota, a día de hoy llevan 65 años de investigación, por favor. O sea, bueno, entonces, la microbiota está implicada en la iniciación, progresión y diseminación del cáncer, así que es muy, muy importante que tengamos esto en cuenta y que, bueno, pues los que trabajáis con personas, los que seáis sanitarios, que, bueno, pues en todo ese campo de la prevención o si hay, o en la no recidiva, tenemos que tener un buen escenario en el intestino para evitar complicaciones. Con esto no digo que todo se haga desde ahí, pero en el fondo pienso que con el suficiente conocimiento sí se podría hacer desde ahí casi todo, ¿no? Siempre hay que dejar un cachito de probabilidad de que no. Bueno, entonces la microbiota puede, su estado, ¿no? Puede promover procesos de carcinogénesis tanto locales como a distancia, porque ya hemos dicho que sus mayores maldades son por la producción de metabolitos y esos metabolitos viajan, con lo cual el efecto no tiene por qué ser local, puede ser distal, ¿no? Como conocemos bien. Eso por un lado. Por otro, el aumento de permeabilidad intestinal, que también favorece enfermedades de todo tipo, pero también está de base en el cáncer. Y el escenario proinflamatorio que se genera cuando cambiamos el ambiente y empiezan a sobrecrecer determinados microorganismos del intestino. Luego hay bacterias patógenas con actividad carcinogénica demostrada, pero es muy importante que entendamos que no es la bacteria, es que esa bacteria probablemente cambió de expresión fenotípica debido al ambiente y empezó a comportarse de determinada manera. Porque si no, en todas las personas que encontramos una bacteria deberíamos encontrar el cáncer y eso no es así. Al contrario, es una cantidad pequeña, con lo cual no es factor único. Así ocurre, por ejemplo, con el Helicobacter pylori. Sí, está implicado, pero cuando esa bacteria cambia de expresión fenotípica, porque el Helicobacter pylori es bacteria inmunomoduladora, no es mala. Lo que pasa es que la particularidad de la microbiota es que el mismo elemento puede ser bueno o malo en cuestión de un momento, dependiendo del ambiente, que le obligue a comportarse de otra manera. Si cambiamos el pH del estómago, estamos facilitando que suba el Helicobacter, ¿no? Y cambiar el pH del estómago sabéis que se hace con bastante frecuencia, farmacológicamente hablando. Entonces, pongo los que son bacterias tal, pero que quede claro que no soy partidaria, o sea, que en absoluto estoy diciendo que esa bacteria produce cáncer, que todo es por todo lo demás, ¿no? Entonces, podemos, la microbiota intestinal puede promover oncogénesis colónica, evidentemente ahí hay un efecto directo, a través de la producción de metabolitos cancerígenos, exotoxinas oncogénicas, a través de ser la causa de esa inflamación crónica de bajo grado que se produce por un escenario muy concreto intestinal, producción de biopelículas, de esos biofilms, donde los que sobrecrecen son más resistentes y pueden sobrecrecer más, y a través de la estimulación de adhesinas patógenas y la mediación del sistema inmunitario local. Microbiota, sistema inmune son íntimos amigos, ¿no? Y algunos ejemplos de esas cosas tóxicas que produce una bacteria que están implicadas, ¿no?, en esos procesos de carcinogénesis. Colibactina por E. coli, que hace daño directo al ADN. El Fusobacterium nucleatum, como os decía antes, está correlacionado con el cáncer de colon y es bacteria de microbiota oral. También, lo que yo suelo decir a los alumnos, ¿no?, no somos impermeables. O sea, si yo tengo aquí un sobrecrecimiento, evidentemente puede viajar y darme problemas cardíacos o darme problemas intestinales, dependiendo de la individualidad bioquímica y de las características de cada uno, ¿no? Porque si no, en todos producirían siempre lo mismo y no es así, ¿no? Helicobacter pylori, la proteína, la Sigelia fresneri, otra proteína. Es simplemente para que veáis que estas bacterias con actividad carcinogénica es por los metabolitos o las proteínas que producen. Y cuando una bacteria cambia de expresión fenotípica puede producir muchos más metabolitos, que es lo que ocurre cuando sobrecrecen determinadas bacterias en el intestino y producen muchas aminas biógenas o amoníaco. Esto lo vemos constantemente en todo lo relacionado con el eje intestino-cerebro. Clostridium tiene otro mecanismo, que es que interfiere en la actividad de la beta-glucuronidasa y tenemos una reabsorción todo el tiempo de esos estrógenos circulantes. Cepas de Bacteroides fragilis aumentan permeabilidad por la
síntesis de una metaloproteasa, la toxina de distensión citoletal, que primero se encontró producida por E. coli, pero después ya por otras bacterias, y también afecta al epitelio intestinal, o sea que sería un factor de aumento de permeabilidad intestinal, y también suprime linfocitos y macrófagos. Siempre vamos a encontrar efectos sobre el sistema inmune, ¿no? Efectos directos tóxicos, efectos sobre el sistema inmune. Bueno, el Fusobacterium nucleatum, como os decía, cáncer colorectal, el Peptostreptococcus anaerobius, que induce respuesta proinflamatoria en el estroma tumoral. Y, evidentemente, tenemos un factor, el factor modificable de mayor impacto en el microbioma es la dieta. Entonces, cambiando la dieta, se producen rápidamente cambios en el microbioma que luego se pueden estabilizar y, bueno, en fin, que de inicio encontramos estados muy disbióticos y hay que hacer otras intervenciones, pero que después deberíamos conseguir con la dieta y hábitos de vida mantener ese estado de eubiosis. Entonces, bueno, pues una dieta muy alta en proteínas, pues nos va a aumentar determinados microorganismos. Aumenta Bacteroides fragilis y tiene un efecto tóxico y causa diarrea inflamatoria. Si aumentamos las grasas, podemos acabar transformando demasiado ácido cólico en desoxicólico y dañar la mucosa e inducir inflamación con potencial carcinogénico. Y en cambio, dietas ricas en polisacáridos pues van a favorecer la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son tremendamente importantes. Ahora bien, esto ya vamos viendo también cómo en microbiota tenemos multitud de rutas alternativas. Entonces, hasta ahora era fibra y a partir de la fibra ácidos grasos de cadena corta. Bueno, ahora mismo ya sabemos que a alguien que no tolera la fibra le ponemos una dosis más alta de omega 3 y eso es bifidogénico, aumentan bifidobacterias y aumenta con ello la producción de ácidos grasos de cadena corta. Así que es como que tenemos que entender que en nuestro cuerpo y más aún en la microbiota, si no está este caminito, pues cojo este otro. Siempre y cuando el estado total no haya perdido la homeostasis, ¿no? El equilibrio. Bueno, esto sería el resumen de cosas que tenemos o cambios que puede haber en la microbiota por determinados microorganismos, producción de determinada sustancia y las consecuencias, o sea, un escenario pro-tumor. Y los tumores también tienen microbiota, evidentemente, que es una consecuencia del metabolismo de ese tumor, evidentemente. Ya habéis visto que las células tumorales viven de otra manera, con lo cual tendrán unos desechos diferentes y, por lo tanto, crecerán diferentes microorganismos en la superficie del tumor. Pero, bueno, pues es interesante tenerlo en cuenta porque esos agentes bacterianos van formando sus colonias y después pueden facilitar incluso la expansión tumoral. Entonces, también tener eso en cuenta, que ahí, por ejemplo, el ozono intraperitoneal pues tiene que ser celestial para ir cambiando ese ambiente porque las bacterias siempre van a buscar producir un ambiente que les favorezca. Entonces, claro, alrededor de ellas, por sus metabolitos, van generando un ambiente que les permite crecer y crecer y crecer. Entonces hay que cambiar eso también, ¿no? Y tener en cuenta que ahí también tienen su propia microbiota. Yo creo, a día de hoy, que no hay lugar sin microbiota. Vamos viendo publicaciones de la microbiota del cerebro. Antes era solo donde tengamos comunicación con el exterior, ¿no? Yo creo que donde hay basura salen bichos, sea cual sea el lugar, ¿no? Y bueno, pues de los miles de millones de microbios que habitan en la Tierra, solo 10 oncopatógenos han sido designados como potenciales carcinogénicos. Con esto nos quedamos, ¿vale? Que no es el microorganismo, sino con esos millones ya estaríamos extinguidos, ¿no? Y de las personas que tienen ese microorganismo, solo un porcentaje desarrolla la enfermedad, con lo cual no podemos decir VPH, cáncer de tal, Helicobacter, cáncer de cual. Y hace tiempo leí un estudio chulísimo que hablaba que la erradicación completa de Helicobacter pylori efectivamente baja el riesgo del cáncer de estómago, pero aumentaba el riesgo de cáncer de esófago. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Desplazando el problema o empeorándolo. Y no digo que no haya que bajar a Helicobacter cuando expresa patogenicidad, pero quizá solo hacer eso pues no vale de mucho, ¿no? Bueno, los distintos oncopatógenos, aquí es la del Helicobacter,
y la microbiota tiene un papel protector en la carcinogénesis importantísimo. Hay muchas bacterias que son protectoras frente a la génesis de tumores, pero lo más protector es tener el ecosistema en estado de equilibrio, todo el ecosistema. No es una cuestión de, uy, me voy a tomar el Rhamnosus. No, es tener todo el ecosistema bien, eso es lo que verdaderamente funciona. Y bueno, pues también hay mucho estudio en cuanto al ayudar a los tratamientos con quimioterapia o con radioterapia. Pero bueno, a la hora de la verdad nos encontramos que si al oncólogo le dicen en general, me voy a tomar un probiótico, dice no, o sea, bueno, yo tengo muy buena experiencia con hongos y son más aceptados, la micoterapia durante los tratamientos, pero creo que lo que hay que cambiar es la visión completa para hacer otro tipo de intervenciones diferentes. Sin más, creo que esto debe de cambiar radicalmente, ¿no? Bueno, el Lactobacillus rhamnosus es el probiótico más estudiado en el cáncer, o sea, sí que la LGG es la cepa con más publicaciones. Fijaros, ha sido objeto de 2.000 publicaciones científicas, incluidas 300 publicaciones de estudios en seres humanos. Es una cepa bien conocida, ¿no? Y bueno, pues la microbiota modula la respuesta a la terapia contra el cáncer y la susceptibilidad de padecer efectos secundarios. Yo creo que eso es lo que hace también la vitamina C. Es modulador, no va en una dirección. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con las intervenciones hacia los biofilms, claro, mucha gente dice, pues si la mayor parte de los microorganismos viven en modo biofilm. Eso es otra cosa que debe cambiar radicalmente en el paradigma actual. No están por ahí nadando. Y todos los estudios se hacen in vitro, con bacterias planctónicas en libre flotación, y la realidad no es esa, en absoluto. Las bacterias viven en comunidades multiespecie. Entonces, es como si nos ponen a nosotros solos en una isla sin más seres humanos y deducen nuestro comportamiento ahí. No es lo mismo vivir en comunidad multiespecie que ponerte en un bote a crecer. Eso no es lo mismo. ¿Esos estudios valen? Sí, claro, hay que hacer de alguna manera, pero no podemos extrapolar el comportamiento de eso a la totalidad. Es mucho más complejo y mucho más bonito, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos un antibiofilm, es selectivo del biofilm patogénico, porque es que son diferentes. Es que incluso tú puedes dar un producto para E. coli en modo patogénico y no afectar a la E. coli inmunomoduladora, porque en el fondo son bacterias diferentes, se están comportando metabólicamente de manera diferente y entonces es diferente, no tiene nada que ver. Bueno, entonces, pues simplemente que sepáis que hay mucho estudio también de cómo pues pueden ayudar a modular el efecto de la quimioterapia, de la radioterapia, y también cómo podemos ayudar pues con la intervención dirigida al microbioma, más allá de un probiótico, ya digo, puede ser la dieta, los hongos, la vitamina. Ya conocemos bien también cada nutriente, cómo impacta en el microbioma, cómo la vitamina D aumenta determinados grupos, cómo el zinc aumenta la diversidad. O sea, hay un campo fantástico de estudio respecto a esto, ¿no? Entonces, pues nos va a ayudar con la toxicidad, pero también se podría modular su actividad, y también hay mucho estudio respecto a cómo los fármacos funcionan de manera diferente dependiendo del microbioma del paciente. Eso es otro mundo por explorar, ¿no? Bueno, ya se conoce bastante. El Rhamnosus, como os decía, está bien conocido, puede proteger la mucosa intestinal de la toxicidad de la quimioterapia y la radioterapia. Y Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidus, Lactobacillus casei y especies de Streptococcus pueden tener un efecto protector contra la toxicidad intestinal producida por la radiación. Estos también tienen otra lectura. Normalmente las bacterias que nos protegen de algo, si ese algo es excesivo, las acaba matando y nos quedamos sin estas bacterias, ¿vale? Es decir, si los lactobacillus secuestran metales pesados y me ayudan a sacarlos del cuerpo, pero si hay demasiados metales pesados, ellos acaban muriendo en el intento y nosotros quedamos expuestos a los metales sin lactobacillus y bastante fastidiados. Entonces, es que es infinito el tema desde aquí, porque podemos hablar el efecto de cada metabolito, el efecto epigenético de cada metabolito, sobre cada especie probiótica, cómo puede intervenir, porque también generalizamos el cáncer y cada tipo de cáncer es una enfermedad diferente y hablaríamos de cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, es un tema enorme, ¿no?
Entonces, bueno, pues muchas especies bacterianas tienen características probióticas que se asocian a la destrucción de mutágenos, es decir, no solo nuestro sistema inmune se puede encargar de destruir una célula típica o fagocitar un tóxico, sino que también tenemos un montón de recursos en el intestino en ese campo, ¿no? Y puede inhibir, señalizando, dando señales, las rutas de proliferación celular y las cascadas proinflamatorias. Esto se señaliza muy bien con paraprobióticos, porque lo que importa en la señalización muchas veces son las moléculas de superficie. Entonces no necesito trabajar con una bacteria viva, sino que puedo trabajar con un lisado, ¿no? Y bueno, pues el factor protector del propionato y el butirato que produce nuestro intestino es claramente estudiado, ¿no? El propionato frente a la leucemia y el butirato frente al carcinoma colorectal. Y ambos tienen mucho que... los ácidos grasos de cadena corta en metabolismo son tremendamente importantes. Son unos de los metabolitos que medimos en síndrome metabólico, ¿no? Ver cómo están no solo en cantidad, sino entre sí, proporcionados. Y el estado, la imagen es simplemente cómo podemos tener un escenario eubiótico que nos lleva hacia la salud, a evitar la carcinogénesis por diferentes mecanismos, o como un estado disbiótico nos puede llevar, como es la parte superior, al daño del ADN, a la inflamación, a la permeabilidad intestinal y a todos esos factores que son procarcinogénicos. Podemos cambiar de escenario y eso siempre se puede. Entonces, la microbiota disminuye las posibilidades de padecer cáncer a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta, a través de la producción de compuestos antimicrobianos, porque tenemos producción de antibióticos endógena, y va a evitar, evitando esos crecimientos, llevarnos a esa inflamación crónica que está relacionada con la aparición de determinados tipos de cáncer. Ciertas bacterias, como bifidobacterias, estimulan la actividad inmunológica y pueden tener incluso capacidad de reducción del tumor. Y bueno, pues una microbiota intestinal en estado de disbiosis va a ser siempre proinflamatoria, va a ser siempre productora de tóxicos, va a ser siempre... es cuestión de tiempo que se aumente la permeabilidad intestinal y nos encontramos todos esos factores que están de base en la enfermedad, ya no voy a decir en el cáncer, porque dependiendo de la predisposición, el mismo escenario nos lleva a una enfermedad neurodegenerativa o nos lleva a una autoinmunidad, ¿no? Dependiendo de la individualidad bioquímica. Este sería el escenario antitumoral, ¿no? La producción, por ejemplo, de butirato, propionato y de, bueno, los LPS. Los LPS son los lipopolisacáridos que están en la membrana externa de bacterias gram negativas. Estos, de determinadas bacterias, son causa de inflamación crónica de bajo grado, sumado a la permeabilidad. Pero es que es perfecto, porque en una microbiota eubiótica hay LPS que marcan inflamación y otros que la anulan. Hay agonistas y antagonistas. Entonces, si está en equilibrio, tenemos la justa señal de inflamación para entrenar al sistema inmune y la capacidad de silenciar esa señalización. Entonces, hay LPS que van a favor del antitumor, ¿vale? O sea, son antitumorales. Y lo que es antitumoral al final es tener todos esos LPS en estado de equilibrio. Muy importante la microbiota y la exposición ambiental. Tenemos disbiosis inducidas por xenobióticos terribles, disbiosis inducidas por radiación. La radiación también aumenta la permeabilidad intestinal. Las disbiosis inducidas por los metales pesados. Esto es ya sobradamente conocido. Hace 6 años apenas había publicaciones, yo buscaba desesperadamente porque es un hecho diario, pero no veías. Pero a partir del 2020 ya hay bastantes publicaciones respecto a, por ejemplo, metales pesados y microbiota. Entonces, la microbiota va a afectar a la absorción y metabolismo de xenobióticos. Y si esos xenobióticos son carcinogénicos, pues tenemos ahí un factor de protección, ¿no? Las bacterias lácticas tienen la capacidad de desconjugar las sales biliares y reducir la absorción de tóxicos. O sea que, funcionando eso bien, también, aunque tenga una exposición a tóxicos, la voy a absorber menos. Interviene en la transformación de carcinógenos, o sea, las aminas heterocíclicas, que son carcinogénicas, demostradamente y publicadamente, creo yo, la microbiota en estado de salud es capaz de neutralizar
más del 70% de esas aminas heterocíclicas. Es decir, que aunque estemos en contacto con carcinógenos, un intestino sano tiene capacidad de neutralizar eso. Y bloquea o disminuye la actividad de enzimas procarcinogénicas como la beta-glucuronidasa, que hablábamos antes, que puede estar alterada si hay un aumento de Clostridium, o la 7-alfa reductasa. Bueno, y ahí el LGG vuelve a tener papel, ¿no?, cuando veamos ese escenario. Así que habría que plantearse en esos cánceres hormonodependientes el uso de, aunque sea de LGG, ¿no?, o por lo menos corregir esa ruta, ¿no? Y un ejemplo, el bisfenol A, hiperrelacionado con el aumento del cáncer de mama, entre otras bondades, ¿no? Bueno, pues investigadores de la Universidad de Granada han identificado una cepa de bacillus, una especie de bacillus autóctona, o sea, de la microbiota intestinal humana, que es capaz de degradar y eliminar el bisfenol. O sea que el ser humano no tiene capacidad de adaptarse tan rápido, los microorganismos aprenden muy rápido y pueden salvarnos de sustancias nuevas frente a las que no tenemos ninguna capacidad, ¿no? Entonces, sobre los metales pesados también hay todo lo que queráis. De hecho, para mí, factor fundamental en autismo es la disbiosis inducida por metales pesados, también por otros tóxicos, pero disbiosis inducida por metales pesados. Eso es una hipótesis hasta que cuando lo trabajas mejoran. Unos del todo, otros, bueno, pero va por ahí, estoy segura. O que eso es un factor importantísimo. Entonces, esas disbiosis tan tremendas que estamos viendo vienen porque tú puedes hacer frente al bisfenol, a los metales, a lo otro, pero cuando es excesivo, ya lo que hace es modificar el terreno, cambiar esas bacterias a otra expresión fenotípica y nos metemos en líos porque perdemos el factor protector de la microbiota y se vuelve el mayor productor de tóxicos y el enemigo lo tenemos en casa. Pero se puede cambiar, hasta en el peor estado disbiótico se puede cambiar. Bueno, entonces, para que veáis así en fácil, ¿no? Yo tengo ahí un epitelio con su microbiota en la superficie, todos contentos, pero pues está expuesto a infecciones, traumas, factores dietéticos, tóxicos, estrés, etcétera, etcétera, y empieza a perder esa función de barrera, se rompe, y esas bacterias que estaban ahí empiezan a comportarse, o sea, esas bacterias en la superficie están bien, dentro no, ahí ya tenemos problemas, ¿vale? Socorro. Tienes que pasar delante así, Juanjo. Bueno, entonces, si esa barrera persiste, porque si se resuelve, pues se acabó el problema, pero si eso persiste, empezamos a tener ya una imposibilidad de restablecer la homeostasis y nos vamos hacia este terreno donde, bueno, pues ya veis que son factores pro-carcinogénesis, ¿no? Que sería se altera la proliferación y crecimiento de las células, perturba el funcionamiento del sistema inmune, influencia negativamente al metabolismo del hospedador. Bueno, desde ahí podríamos describir multitud de patologías, bueno, todo, ¿no? Y los microbios pueden, o sea, a través de diferentes mecanismos, pueden influir en el desarrollo y la progresión del cáncer, a través de un daño directo ciertas toxinas del ADN, a través de alteraciones de señalización como la B-catenina o a través de eso, iniciar, impulsar y sostener las vías inflamatorias. Eso sería como lo importantísimo. Y aquí tenemos un poquito, pues cada uno de los metabolitos, es que todo esto está bien respaldado, bien estudiado hace ya mucho tiempo. Tenemos, pues no sé, los ácidos biliares secundarios, qué bacterias los producen y en qué pueden contribuir, por ejemplo, en este caso, al cáncer colorectal. Los indoles, prevención de tumores, el óxido de trimetilamina, muy importante en patología cardíaca, el aumento de bacterias que producen trimetilamina es uno de los factores que miramos como factor de riesgo de daño cardíaco, de alteración o de padecimiento cardiovascular desde el intestino. La trimetilamina la producen las bacterias, se oxida en el hígado y ese es un factor de daño directo, por ejemplo, al miocardio, pero también está implicado en el riesgo de cáncer colorectal. El sulfuro de hidrógeno, bueno, en fin, todos los metabolitos y qué asociación tenemos con distintos tipos de cáncer.
Ahí tenemos el lactato y qué bacterias lo producen. El LGG, como comentábamos, muy interesante, además está bien estudiado, podéis buscar la información que está bien detallado, todos los mecanismos que tiene el LGG para que pueda ayudarnos en estos procesos, en estos escenarios procarcinogénicos. Otros probióticos que están estudiados con beneficio frente a diferentes tipos de cáncer. Ya digo que podemos utilizar la cepa en ese contexto, pero sin olvidar que tenemos que arreglar todo el escenario, si no la solución va a ser de papel, ¿no? O la ayuda va a ser poca cosa. Y también están bien estudiados esos metabolitos y la epigenética. Bueno, aquí pues vemos un poco esa interacción entre la microbiota, las modificaciones epigenéticas asociadas a la homeostasis intestinal o a enfermedades, incluido el cáncer. Todo esto está bien descrito. Vamos a ver que la mayoría de metabolitos van a tener un impacto en la cistona de acetilasas, en los procesos de metilación, y es por eso que cuando uno se pone a ver esto dice, bueno, sí, cáncer sí, pero también tantas otras cosas, ¿no?, a partir de eso. Y ahí tenéis el metabolito, la acción epigenética. En todos veis lo de las cistonas de acetilasas, eso se repite, pero luego cada uno tiene alguna otra particularidad. Los compuestos fenólicos, el lactato, el fenilbutirato, están cada metabolito y su acción epigenética, ¿no? Aquí tenemos el sulfuro de hidrógeno, que se lo conoce bien aquí mi compañera, que hablábamos antes de que este aumento de SIBOs, este aumento de arqueas metanogénicas, de bacterias sulfato reductoras, lo que da es la cara a un problema que es mucho más serio y que puede ser la antesala de patologías bastante más complejas. De hecho, el aumento de sulfato reductoras afecta al sistema nervioso. El sulfuro de hidrógeno es citotóxico, y en la dosis adecuada es citoprotector. Yo creo que en la naturaleza todo es así. El sulfuro de hidrógeno tiene grandes bondades en la dosis justa. Cuando nos pasamos al otro lado es justo lo contrario, de citoprotector pasa a citodestructor, ¿no? El pecresol, que también cada uno de estos metabolitos después están relacionados con diferentes patologías, ¿vale? Como por ejemplo el pecresol lo podemos ver también dentro de una insuficiencia renal o dentro de enfermedad renal, cuidar mucho que no produzcamos toxinas urémicas en el intestino. Y sea causa o no, desde el intestino siempre podemos ayudar, ¿vale? Yo puedo tener una insuficiencia renal que no tiene nada que ver con el intestino. Vamos a pensar que es tóxica o que yo qué sé. Pero es que desde el intestino puedo ayudar a que no se produzcan sustancias que vayan a sobrecargar más el filtro renal. O puedo tener mucho cuidado de no tener un aumento de permeabilidad que va a acabar con un montón de tóxicos en la sangre. ¿A dónde van a parar? Al riñón. Entonces, sea causa o no, desde microbiota se puede ayudar en absolutamente todo. Sobre todo hablamos de procesos crónicos, ¿no? Aunque en situación aguda, sabiendo intervenir, también podemos jugar con esta intervención. Bueno, los LPS, las vitaminas, esto estamos hablando de metabolito, es decir, de sustancia producida por la microbiota y su acción en epigenética. Así que una a una, como comentabas antes, cada cosita de estas que abras es un mundo infinito, ¿no?, de posibilidades, de opciones y de comprensión que va bastante más allá de decir, no sé, vitamina C cuando tienes catarro, ¿no? O sea, esto es infinito. Y después, cada una de estas vitaminas, cada uno de estos nutrientes, ya sabemos también el impacto que tienen en el microbioma cuando, bueno, evidentemente por la dieta, pero cuando los suplementamos. Cada uno de los nutrientes tiene un impacto que va a aumentar determinadas cepas bacterianas, va a fomentar una cosa u otra, nos va a ayudar con la barrera intestinal o su déficit, todo lo contrario. Y por último, pues la colina, el óxido de trimetilamina, el EQOL, el amoníaco. El amoníaco es tremendamente neurotóxico y atraviesa la barrera hematoencefálica, así que no es interesante tener un aumento de producción de amoníaco en el intestino y tener un aumento de permeabilidad intestinal, que es cuestión de tiempo, porque con esa cantidad de amoníaco vas a acabar dañando la pared intestinal. Por eso el tema del autismo. Cuando estos niños tienen hiperamonemia, hacen el típico aleteo y en cuanto bajas el amonio ya no hay aleteo.
Y muchas personas dicen, ¿y qué tiene que ver el intestino con esa conducta? Es que no es conductual, es que está intoxicado, está completamente intoxicado. Y entonces les digo, ¿tú cuando bebes no cambias tu conducta? Pues esto es lo mismo, estar borracho. De hecho, producimos grandes cantidades de alcohol y hay el síndrome de la cervecería, de hígado cirrótico perdido por alcohol en personas que no beben. Y las que están produciendo el alcohol son las bacterias intestinales. O sea, podemos llegar a esos extremos, ¿no? Durante muchos años yo me acuerdo que personas que tenían transaminasas altas y les decía al médico siempre deja de beber y me decían, si yo no bebo nunca. Ya con el tiempo ya fui aprendiendo y viendo que es un tema intestinal que en cuanto lo arreglas las transaminasas bajan. Siempre nos están advirtiendo de manera temprana de procesos que están alterados dentro de nosotros en algún lugar, ¿no? Y bueno, pues después de todo este lío, las conclusiones son que el microbioma intestinal puede ser supresor o de tumores u oncogénico, o sea, dependiendo de nuestro escenario, podemos favorecer o suprimir la formación de tumores, que la microbiota está implicada en la iniciación, la progresión y la diseminación del cáncer, que la composición del microbioma intestinal y sus metabolitos son un factor regulador clave para la transformación maligna, la metástasis y la inmunidad antitumoral. Y con esto, pues, muchas gracias. Si alguien quisiera, nos da tiempo a una pregunta antes de ir a comer. Una corta. Sí. No, iré rápido. Muchas gracias por una magnífica presentación. Como oncólogo, y tú lo has dicho bien, que se ha visto que una buena biota intestinal significa una mejor respuesta a la quimioterapia y a la inmunoterapia, está publicado. Sí. Sin embargo, en todos los hospitales de España dan 6 ciclos de quimioterapia, destrozan toda la biota, y cuando yo hablo de microbiota intestinal, dicen que es magia potagia. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Claro, tenemos un problema porque yo doy de una manera poco específica, pues que tomen el kefir, las cosas esas probióticos naturales primero, y luego, pues, claro, en gente que toma el cáncer, damos de manera poco específica, pues, probióticos. Pero claro, luego tú has mencionado los depredadores. ¿Nos puedes dar alguna respuesta? Los que tratamos con quimioterapia, pues yo también soy de los malos, pero todavía... ¿Si faltan depredadores? ¿Qué? ¿Que puedan faltar depredadores? No, que si tú abusas mucho de las bacterias, de la lactobacillus, etcétera, vale. De manera comercial, que no te pases y tengas una super infestación de bacterias buenas, entonces, pero necesitamos depredadores, que no hagamos tampoco, nos pasemos, ¿no? Sí. Hombre, hay un tema, ahí viven muchos, entonces si damos mucho, imaginaros, alguien dice, pues yo me tomo lactobacillus acidophilus todo el tiempo, porque es protector de esto y esto, pero entonces puedes hacer un desplazamiento, porque hay hábitat, hay casa y comida para algunos, y si pueblas mucho de algunos vas a desplazar a otros. Y como hemos visto, es la diversidad y la totalidad lo que nos interesa, ¿no? Y luego, en tratamientos, lo que cuidamos es que no haya una excesiva neutropenia, porque bueno, pues se habla de posible traslocación, aunque por esa regla de 3 podría traslocar cualquier miembro del microbioma. Pero bueno, venga, vale. Pero si tú conoces bien el mundo de microbiota, juegas con diferentes piezas en diferentes momentos. Entonces, nosotros hicimos un estudio muy bonito con micoterapia, comparando qué ocurre cuando tú metes melena de león, seta de ostra, seta de cardo, por supuesto de buena calidad, que no tenga metales pesados, porque si no estamos apañados, y los cambios en microbiota son brutales. Entonces, hay que tener más recursos que solo probióticos. Y también, sin ningún riesgo, se puede trabajar con paraprobióticos. No metes bacteria viva, señalizas lo que te interesa y listo. Pero sí que es cierto que hay que hacer una estrategia fina en cada uno de los escenarios y que incluso cada fármaco, en cada persona requeriría una estrategia diferente, que a falta de estudios lo que hacemos es por observación, por ejemplo, y por datos, ¿no? Si la persona tiene diarreas, tiene estreñimiento, tiene gases, digestión lenta, no lenta, neblina mental, todo eso nos da las pistas para poder hacer una intervención que tiene que ser individualizada. Si no es así tan genérico, y yo, por ejemplo, no soy amiga ni siquiera de los multicepas con muchas UFCs, creo, porque me inclino más por algo biorregulador, por una medicina reguladora que por algo que regule, ¿no? Los hongos tienen la bondad de que no van a aumentar el sistema inmune ni suprimirlo, sino modularlo, porque si no, en ese contexto no los puedes utilizar.
Y en bacterias me inclino, excepto en personas que se han quedado sin microbiota completa, por el tratamiento que fuera, por probióticos de homeostasis, con pocas cepas bien estudiadas y en la cantidad adecuada. Porque el exceso, como digo, dice, mete 50 millones de estos, ya igual desplazas a los otros y tenía un factor de protección brutal en lo otro, ¿no? Y siempre la clave está, tú haces un movimiento y yo digo que es como un juego de estrategia, una partida de ajedrez, muevo ficha, ves cómo responde y ahí sabrás cuál es tu siguiente movimiento y no antes. Por eso esto no es ni de protocolo, ni se puede plantear como sistemáticamente, ¿no? Podemos decir, sí, el LGG protege de la radioterapia, de tal, sí, pero eso va a ser muy superficial y no va a tener ese impacto de las posibilidades que hemos visto que tenemos, que son infinitas, ¿no? ¿Te respondí? Muy bien, pues, ¿sí? Seguimos sumando salud y que son complementarias unas cosas con otras. Desde luego. Y bueno, Gracias. termina. Ainhoa nos... Bueno, muchísimas gracias.